soy la doctora Nora Arisbet Lara Flores, soy catedrática de la Facultad de Medicina. Yo cuento con 2 licenciaturas, soy biomédico y médico, y aparte tengo una maestría en microbiología, específicamente en el área de bioquímica y genética microbiana. Entonces, me gusta tener las 2 partes, tanto la clínica como la parte de investigación. Mi corazón está dividido en 2, así que, bueno, esta área de microbiología es específicamente mi área. Ok, bueno, es muy importante recordar que para que se forme una proteína requiere diferentes pasos. Hay desde la parte de modificación transcripcional, bueno, más bien regulación transcripcional, post-transcripcional y una regulación traduccional y post-traduccional. Las bacterias van a ser células procariotas, diferente a las levaduras. Las levaduras son células eucariotas. Y la diferencia y la ventaja que tenemos en realizar este tipo de modelos es que en las levaduras podemos encontrar esta regulación post-traduccional. Si nosotros asemejamos una célula humana y una célula de levaduras, bueno, pues son células eucariotas las cuales tienen esta maquinaria de regulación, no así las bacterias. Las bacterias, prácticamente las proteínas, tienen diferentes características a la hora de tener ya la modificación post-traduccional. Nuestras proteínas son más estilizadas, glucosiladas, en fin, llevan otro proceso más especializado, más complejo. Entonces, una de las ventajas es que al hacerlo en la levadura, pues tenemos esta regulación post-traduccional, la cual va a permitir la glicosilación o el plegamiento y ponerle ciertas características a mi proteína. Otra característica importante es que los cultivos de estas levaduras se van a contaminar menos. Sale un poquito menos de contaminación. Y la última, la parte secretora, es que las levaduras excretan o secretan este tipo de proteínas, los cuales a nosotros nos va a ser mucho más sencillo poder recuperarlos, realizar todo este proceso de limpieza y purificación de las proteínas para que podamos utilizarlos con fines médicos. Bueno, uno de los desarrollos terapéuticos más importantes que tenemos es la producción de insulina. La insulina, como ustedes saben, es una hormona que sintetiza nuestro organismo, y cuando existen deficiencias de insulina, entonces van a subir los niveles de glucosa. Por lo tanto, es una terapéutica utilizada tanto para diabetes tipo 1 como tipo 2. ¿Qué pasaba antes? Nosotros obteníamos la insulina específicamente del páncreas de cerdo. Y al tener esta característica de ser de otra especie, y a pesar de tener ciertas características que sí podíamos comparar con nosotros en cuanto a la insulina, pues encontramos que algunos pacientes tenían efectos secundarios, efectos alérgicos. Entonces, cuando surgen las levaduras para utilizarlas como un modelo recombinante, pues fue un boom en la parte farmacéutica, porque ahora están produciendo cantidades grandes, masivas de insulina, y la insulina está insertándose específicamente el gen del humano y están provocando que se formen proteínas de insulina que son humanas. Entonces, eso nos ha llevado a que tengamos una disminución en los efectos secundarios, y así es como se obtiene la insulina. Otra de las características importantes es la producción de vacunas. Tenemos también vacunas de hepatitis virus tipo A y tipo B. Dentro de las vacunas que se encuentran en el mercado, la vacuna de hepatitis tipo B es una de las mejores vacunas que tenemos, donde vamos a encontrar una inmunidad que inclusive nos puede proteger hasta por toda la vida. Y la característica también importante es que antes, para sintetizar las vacunas, se utilizaban virus atenuados. ¿Qué quiere decir? Que era un virus que tenía toda la capacidad de poder volverse a reactivar
y poder provocar una infección si el sistema inmune pues se encontraba debilitado o si teníamos la mala suerte de que se pudiera activar en nuestro organismo. Hoy en día, al realizar una vacuna recombinante, únicamente también se inserta el ADN del antígeno de superficie de hepatitis B y me está formando muchos antígenos de superficie de hepatitis B, que es posteriormente se realiza ya el proceso de poder obtener estas proteínas y poder sintetizar las vacunas recombinantes, las cuales la ventaja es que ya no vamos a tener la activación de la infección. Entonces, por citar algunos ejemplos, también se han utilizado como en la industria para probióticos, para búsqueda de tratar de entender cómo funcionan algunas enfermedades como Alzheimer, sintetizan algunos anticoagulantes. Entonces es muy buen modelo, las levaduras son un muy buen modelo biotecnológico y sobre todo enfocado en la salud. Bueno, el medio de cultivo adecuado tiene que ser un medio que realmente no sea tan caro y, como les comentaba, debe ser un medio que contenga las características de nutrientes, fuentes de carbono, vitaminas especiales para que ella pueda crecer. O sea, necesitamos un medio de cultivo enriquecido donde la levadura se sienta apapachada, que se sienta cómoda, exactamente, con todas las características para que se ponga a trabajar. Entonces, dentro de los medios de cultivo, incluyendo algunos, tienen metanol, por ejemplo, ayuda porque algunas son fermentadoras también, ¿no? Entonces, el metanol o inclusive algunas se les adiciona vitamina B12 también. Entonces, son medios de cultivos que en realidad son medios enriquecidos, son básicos, pero lo importante es que no sean tan caros, no sean tan difíciles de poder adquirir, porque si lo queremos hacer de forma masiva, entonces los costos es algo muy importante, porque cuando ya salen las proteínas recombinantes al mercado, de ahí se tiene que sumar el total, ¿no? de cuánto va a generar. Y bueno, desafortunadamente muchos de estos estudios, muchas de estas proteínas, incluyendo los altos costos, se quedan a la mitad del mercado porque no son viables para sacarlos. Entonces, les comentaba, tienen que ser algunas que tengan fuentes de carbono, que tengan específicamente nutrientes, que tengan vitaminas, que tengan minerales específicos para que ellas puedan crecer. Bueno, la verdad es que la regulación del medio, todas estas características de la fuente de nitrógeno, la fuente de carbono, los oligoelementos, las vitaminas, proteínas, todo eso influye muchísimo en la parte de regulación metabólica, y eso a su vez va a influir en la producción génica y en la expresión, más bien, la expresión génica y la producción de biomasa. Un ejemplo, la fuente de carbono. La fuente de carbono nos sirve para que se den todas las rutas metabólicas, glucólisis, no gluconogénesis, glucogenólisis, glucogenogénesis, que se formen todos estos bloques de proteínas también, porque requieren energía, requieren ATP. Si no tenemos una buena fuente de carbono, no va a tener la energía suficiente para estar produciendo lo que yo quiero. La fuente de nitrógeno es muy importante porque, como recordemos, el nitrógeno se encuentra dentro de las proteínas, dentro del genoma del ADN. Entonces, si yo tengo una fuente de nitrógeno también que sea baja, pues va a evitar que se dé inclusive la formación de nuevas células, y por lo tanto, si hablamos de biomasa, pues va a ser también la producción menor. En cuanto a la parte de los oligoelementos, ahí encontramos cantidades minuciosas de, por ejemplo, zinc, hierro, cobalto, en fin, estos oligoelementos que son esenciales para que puedan apoyar a las enzimas y para que se pueda dar
todo el proceso metabólico y a su vez también la formación de proteínas. Entonces, cuando hablamos de toda la composición de su medio de cultivo, tiene que ser algo muy estricto en la regularización en las cantidades, porque también se ha observado que si tenemos un aumento de oligoelementos, por ejemplo, también va a parar o va a frenar ciertas condiciones metabólicas o en la producción de biomasa, que es lo que nos importa. Entonces, no podemos pasarnos tampoco, darles en exceso y tampoco tener cantidades que sean muy pequeñas, porque no vamos a tener el resultado óptimo. Pero sí es un hecho que eso, junto con la temperatura y el pH, teniendo una buena regulación, nosotros vamos a tener la cantidad específica de biomasa que requerimos. Los parámetros físico-químicos son esenciales y fundamentales para que se pueda dar una expresión génica importante en todas estas cepas recombinantes. Vamos a encontrar el pH, la temperatura, la aireación, la cantidad de oxígeno también, que el bioreactor se esté mezclando continuamente, porque, por ejemplo, recordemos que las enzimas van a trabajar a un pH y una temperatura específica e ideal. Si nosotros tenemos una temperatura más baja, va a permitir que estén disminuyendo la cantidad de biomasa, de productos de biomasa. Si tenemos un pH que esté no adecuado a las características, inclusive puede llevar a un daño celular y puede evitar que se den justamente la producción de lo que yo quiero, simplemente para que mantenga la viabilidad la célula. Y la concentración de oxígeno es fundamental específicamente en estos organismos, microorganismos, porque tenemos, a diferencia de las bacterias, una parte aerobia y anaerobia. Entonces, para que se pueda dar toda esta bioquímica de respiración celular aerobia, requerimos oxígeno. Y este oxígeno nos va a servir para que se puedan dar pues la formación de ATP, que a su vez se va a formar o se va a utilizar esta energía para formar nuevas proteínas. Entonces, estos tres parámetros son muy importantes: pH, temperatura, concentración de oxígeno. Si esto a su vez le ponemos agitación, porque los bioreactores no van a ser medios de cultivo estáticos, son dinámicos, todo el tiempo se tiene que estar moviendo, pero en una agitación continua, no tan excesiva, porque también entonces puede llevar a un daño celular, y tampoco tan limitante, porque entonces no va a llevar a que todas las células puedan tener la cantidad de nutrientes necesarios, ni tampoco la cantidad de oxígeno necesario, ¿sale? Y aparte, bueno, encontramos la aireación, que les digo, estos medios van a ser de forma masiva, grande, pero van a estar en movimiento. Junto con la cantidad de oxígeno que está introduciéndose al medio, ya tenemos ciertas concentraciones de oligoelementos, de nutrientes, de vitaminas, de fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, y lo que hay que mantener en particular, la parte esta del control o del monitoreo del pH, la temperatura, es muy importante. Una vez que tenemos todo esto bajo control, teniendo ciertos estándares de calidad que son muy rigurosos, entonces vamos a tener resultados óptimos. Agradecemos mucho pues el tiempo que nos compartió y su participación para hacer posible esta entrevista. Sus aportaciones pues van a enriquecer sin duda muchísimo nuestro proyecto. El equipo de IAMWeb le agradece mucho que nos haya brindado esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, son un excelente equipo y tienen un proyecto con muchísimo futuro. De verdad, también ustedes son admirables, porque pocos estudiantes se meten y se involucran en la parte de investigación, pero no solo eso, sino encontrar algo que pueda ayudar a la población y dejar una huella para el futuro. Felicidades y muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Díganle, va a durar.